Bien, vamos a hablar entonces de cada uno de estos síndromes, tanto hipercalcemia como hipoglucemia, pero además de esto vamos a hablar del diagnóstico diferencial. Entonces, creo que esto va a ser algo muy importante el día de hoy. ¿Por qué? Porque nosotros también vamos a hablar de otras patologías que también te pueden llevar a cuadros de hipercalcemia o a cuadros de hipoglucemia sin ser necesariamente de origen neoplásico. Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿no? ¿Qué otros diagnósticos diferenciales tenemos cuando tenemos un paciente con hipercalcemia o con hipoglucemia? Entonces, una vez que hemos revisado cuáles son esos distintos diagnósticos diferenciales, esas otras patologías que hay que tener en cuenta, ya vamos a establecer un algoritmo diagnóstico, ¿no? Como muchos de ustedes saben, un algoritmo es una serie de pasos en los cuales vamos a utilizar ciertos parámetros, principalmente hallazgos de laboratorio, en este caso principalmente de la parte bioquímica, pero también podemos echar mano a la parte del hemograma, entre otras pruebas, de manera que estos pasos nos van a permitir a nosotros de manera ordenada ir descartando las patologías más importantes y que finalmente tengamos una certeza sobre nuestro hallazgo de tipo paraneoplásico. Entonces vamos a ver que hay un orden específico cuando tenemos, por ejemplo, un paciente con hipercalcemia y hay un orden específico para evaluar un paciente que tiene hipoglucemia. Al final de ambos algoritmos estaremos ya viendo cuándo podemos estar más seguros de que efectivamente el paciente tiene hipercalcemia o hipoglucemia de malignidad, es decir, producido por un proceso neoplásico. Y finalmente vamos a ver las conclusiones, en las cuales revisaremos algunos puntos, probablemente los más importantes, y que de alguna manera resuman todo lo que hemos visto el día de hoy. Bien, entonces comenzando, ¿no? ¿Qué son los síndromes paraneoplásicos? Simplemente son efectos indirectos, los cuales ocurren dentro del organismo, pero son efectos producidos por procesos neoplásicos, pero esos efectos normalmente van a ocurrir en localizaciones distantes al origen de la masa, en este caso al origen del tumor o del proceso neoplásico. Entonces, por ejemplo, pueden ver una figura, tenemos una célula que produce cierto tipo de moléculas y esta molécula va a tener un efecto en una zona o una localización distante a la que normalmente se ha producido. Es decir, podemos tener células tumorales que producen cierto tipo de moléculas, pueden ser citoquinas, pueden ser ciertos factores de crecimiento u otras moléculas que normalmente van a tener efecto en otros tejidos. Entonces, ¿por qué es importante recalcar esto? Porque muchas veces esta liberación de moléculas por parte de las células tumorales van a producir alteraciones que en la mayoría de los casos va a ser el primer indicio de que el paciente tiene un proceso neoplásico. Entonces, por ejemplo, ya les voy comentando, los cuadros de hipercalcemia de malignidad se producen principalmente por linfomas de tipo T, linfomas de células T. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces el primer hallazgo en este tipo de paciente va a ser encontrar justamente esta hipercalcemia. Lo mismo podemos aplicar para otro tipo de síndromes paraneoplásicos. Entonces, son efectos indirectos que ocurren en localizaciones usualmente distantes, y cuando me refiero a distante, me refiero a la localización donde normalmente se ha producido esta molécula, es decir, su origen de tipo tumoral. Entonces, no solo nos va a servir a nosotros porque es el primer indicio de que efectivamente el paciente tiene un proceso tumoral, sino que también muchas veces los síndromes paraneoplásicos son utilizados como marcadores de remisión. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, cuando uno ya ha hecho el tratamiento adecuado del proceso neoplásico, este efecto indirecto, es decir, ese síndrome paraneoplásico, también desaparece. Entonces, si seguimos el ejemplo anterior, un paciente que es tratado de un linfoma de células T, muchas veces, si es que el tratamiento es correcto, la hipercalcemia va a desaparecer. Eso es importante, ¿por qué? Porque no solo te va a indicar a ti si es que el tratamiento que estás realizando es un tratamiento adecuado, sino que también este hallazgo puedes utilizarlo si es que el paciente tiene alguna recaída. Porque como saben, muchos pacientes neoplásicos pueden responder muy bien a la quimioterapia, pero en algún momento va a ocurrir alguna recaída. Entonces, esta recaída usualmente va a estar relacionada con la reaparición del síndrome paraneoplásico. Bien, entonces, ¿qué consideraciones preanalíticas habría que tener en cuenta? Como ya les mencioné, vamos a hablar de la hipercalcemia y de la hipoglucemia. Entonces, cuando hablamos de la hipercalcemia, habría que tener en cuenta que respecto a la medición de calcio, deberíamos usualmente estar acostumbrados a enviar la muestra en tubos de bioquímica sanguínea, es decir, tubos sin anticoagulante. Y eso es lógico, ¿por qué?
Porque normalmente los tubos que se utilizan para hemogramas son tubos que tienen anticoagulantes, y muchos de estos anticoagulantes son quelantes de calcio. Por lo tanto, una muestra a la cual uno quiere medir niveles de calcio, obviamente va a dar resultados erróneos si es que lo envían una muestra con un tubo, es decir, con anticoagulante. Entonces, recordar que las muestras para medición de calcio se tienen que enviar en tubos sin anticoagulante. Para el caso de la medición de glucosa, se recomienda enviar en los tubos con tapa gris los que tienen fluoruro de sodio, ¿sí? Entonces, normalmente se recomienda ese tipo de tubos porque son tubos en los cuales se inhibe la glucólisis. Ustedes saben que las células que se encuentran a nivel de la sangre, ya sean leucocitos o eritrocitos, pero principalmente leucocitos, son células que tienen una gran avidez por el consumo de glucosa. Entonces, imagínense, si enviamos una muestra para medición de glucosa en un tubo con anticoagulante, en un tubo con ETA, probablemente va a haber consumo de glucosa por parte de las células que se encuentran ahí. Es más, en algunos casos, aproximadamente dentro de la primera hora en la cual la muestra se encuentra en un tubo con anticoagulante, muchas veces en el plazo de una hora se puede consumir hasta 7 miligramos por decilitro de glucosa. Entonces, por dicha razón, lo que se recomienda es enviar los tubos para medición de glucosa en los tubos de tapa gris. Entonces, como primera medida, en el caso de la medición de calcio, evitar quelantes de calcio, y en el caso de medición de glucosa, enviar en tubos con fluoruro de sodio. Bien, entonces vamos a empezar a hablar de estas dos H's de malignidad. La primera vendría a ser la hipercalcemia de malignidad. Nosotros normalmente definimos que un paciente tiene hipercalcemia cuando en el caso de caninos se superan los 12 miligramos por decilitro. Y en el caso de felinos, cuando se superan los 11 miligramos por decilitro. Por otro lado, en los cuadros de hipoglucemia normalmente se tiene ese dato cuando los niveles de glucosa son inferiores a los 60 miligramos por decilitro. Entonces, estos niveles hay que tener en cuenta cuando uno quiere diagnosticar ya sea hipercalcemia o hipoglucemia. Vamos a hablar entonces un poquito sobre el metabolismo del calcio. Ustedes saben que dentro del metabolismo del calcio intervienen diversos órganos. Es decir, los niveles de calcio a nivel de la sangre van a ser influenciados por órganos como por ejemplo la paratiroides, que vendría a ser esta glándula de color naranja. ¿Por qué? Porque esta glándula justamente libera una hormona que es vital para el metabolismo del calcio, que vendría a ser justamente la PTH, o también llamada hormona paratiroidea. Entonces, la PTH normalmente, ¿qué hace? Va a causar efectos en distintos órganos. En algunos órganos el efecto es de manera directa, mientras que en otros órganos el efecto es de manera indirecta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La glándula paratiroides libera PTH, y esta PTH a nivel óseo va a estimular la resorción ósea. Entonces, normalmente va a haber liberación de calcio de este tejido hacia la sangre. Asimismo, a nivel del riñón, favorece la reabsorción tubular de calcio y por lo tanto favorece su aumento a nivel sanguíneo. Y por último, a nivel intestinal, tiene un efecto indirecto. Es decir, la PTH normalmente va a favorecer, ¿qué cosa? La activación de la vitamina D. Ya saben que la vitamina D tiene diversas formas. La forma más activa de esta vitamina es el 1,25 dihidroxicolecalciferol. Esta forma activa de la vitamina D es la responsable de favorecer, ¿qué cosa? La reabsorción de calcio a nivel intestinal. Entonces, lo que hace finalmente la vitamina D es promover la absorción intestinal de calcio. Entonces, el calcio que estaba a nivel intestinal es absorbido, ¿sí? Con mayor avidez, y por lo tanto esto favorece finalmente el incremento de los niveles de calcio a nivel sanguíneo. Entonces, uno podría tener como conclusión que normalmente la liberación de PTH por la glándula paratiroides normalmente se va a producir en cuadros de hipocalcemia. Son los cuadros más comunes, ¿sí? Bien. Importante también recordar el efecto de la vitamina D, que en un momento vamos a hablar un poco más de esto. Entonces, sabiendo qué órganos están involucrados en el metabolismo del calcio de manera fisiológica, ya podemos hablar sobre las distintas fracciones que presenta el calcio a nivel sanguíneo. Y es que usualmente, y es lo que normalmente se hace, o que lo más común que se hace, es realizar mediciones de calcio, pero calcio total. Es decir, todos los tipos de calcio que están a nivel sanguíneo se miden en un solo conglomerado, y eso se le llama calcio total, que es lo que usualmente se mide. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este calcio total se divide en tres fracciones. La primera vendría a ser el calcio libre, y la segunda, el calcio unido. Bueno, en este caso, en dos fracciones. Ahora vamos a ver por qué.
Entonces, tenemos una fracción del calcio libre y una fracción de calcio que está unida. Vamos a ver a qué moléculas puede estar unidas. Entonces, podemos encontrar calcio libre, es decir, un calcio que no está unido a ningún tipo de molécula, y este calcio usualmente representa el 50% del calcio total que se encuentra a nivel sanguíneo. Es un aproximado, ojo, 50% aproximadamente. Por otro lado, también encontramos calcio que va a estar unido a ciertas moléculas. En este calcio, el calcio unido puede dividirse en dos. El calcio que está unido a proteínas o el calcio que va a estar unido a ciertos aniones. De estas dos partes, el calcio unido a proteínas representa aproximadamente el 45% del total de calcio. Y por último, el calcio que está unido a aniones representa apenas el 5%. Si hablamos de calcio unido a proteínas, principalmente estamos hablando de calcio unido a albúmina. Menciono esto porque también en un buen porcentaje podría estar el calcio unido a globulinas. ¿Por qué les menciono esta distribución entre calcio libre y calcio unido a proteínas y también calcio unido a aniones? Normalmente en las patologías que vamos a ver, y la cual obviamente involucra la hipercalcemia de malignidad, es decir, una hipercalcemia producida por ciertos procesos neoplásicos, vamos a ver que en la mayoría de ellos la hipercalcemia se produce por aumento del calcio libre, ¿sí? Acuérdense de esto. Normalmente los cuadros de hipercalcemia, es decir, los niveles aumentados de calcio total, se producen por aumento del calcio libre, en la mayoría de los casos. Vamos a ver que por ahí hay un caso en el cual no ocurre necesariamente esto. Pero por lo general, las hipercalcemias, por las patologías que vamos a ver el día de hoy, se produce por aumento del calcio libre. Y además es importante también tener en cuenta qué cosa, que todas las patologías que vamos a ver el día de hoy tienen consecuencias o tienen repercusiones en otros tejidos. Y usualmente las consecuencias de estas enfermedades, o mejor dicho, los efectos dañinos en muchos de los tejidos que van a sufrir en estos pacientes, se debe justamente por el calcio libre. Entonces, conclusión, ¿por qué es importante medir el calcio libre? Porque el calcio libre es normalmente el calcio que se incrementa en los cuadros de hipercalcemia. Y además porque este calcio libre es el que se relaciona con el daño a los diversos tejidos que se presentan en las patologías que vamos a ver el día de hoy. Entonces, es importante recordar esto. Entonces, como estamos mencionando, si es que el calcio libre es importante, además de uno solicitar la medición de calcio total, uno también debería solicitar la medición de calcio libre, que dicho sea de paso, también se le conoce como calcio ionizado, ¿sí? Puedo entender como calcio libre o calcio ionizado. Les menciono esto también porque puede existir algunas patologías en las cuales puede haber incremento de los niveles de calcio, es decir, hay hipercalcemia, los niveles de calcio totales están aumentados, es cierto, pero se produce porque hay un aumento del calcio pero unido a proteínas. Es decir, en cuadros de hiperproteinemias podemos tener cuadros de hipercalcemia. Pero esas hipercalcemias se están produciendo únicamente por aumento del calcio unido a proteínas. Entonces, por esta también razón, es importante solicitar la medición no solo de calcio total, sino también de calcio iónico o también llamado calcio libre. Por esa razón se le conoce a este calcio como el calcio biológicamente activo. Bien, entonces lo que les mencionaba, ¿no? Muchas veces el nivel de proteínas puede afectar la fracción de calcio que está unido justamente a esos componentes, a proteínas. Entonces, muchas veces también puede haber cuadros de hipoalbuminemia o cuadros generales de hipoproteinemia en los cuales los niveles de calcio van a verse también disminuidos. ¿Por qué? Porque justamente tanto albúmina como también podría ser globulinas, tras descender sus niveles, también permiten el descenso de los niveles de calcio, pero unido a proteínas. Entonces, la pregunta que puede surgir, ¿no? Entonces, ¿cómo yo podría valorar en un paciente si es que los niveles de calcio que tengo en el resultado del laboratorio son realmente o si reflejan realmente lo que el paciente posee, si es que el paciente tiene hipoalbuminemia o hipoproteinemia? Entonces, para poder solucionar estos casos, existen algunas fórmulas de corrección, es decir, son fórmulas que nos permiten a nosotros ajustar los niveles de calcio cuando existen alteraciones en los niveles de proteínas. Entonces, las fórmulas son las dos que les estoy colocando en la diapositiva. Existe una fórmula tanto para los cuadros de hipoalbuminemia como fórmulas para los cuadros de hipoproteinemia. A pesar de esto, es decir, a pesar de que existen fórmulas, hay que tener en cuenta que normalmente esas fórmulas solo te van a permitir
llegar a aproximaciones. Entonces, normalmente, ¿cómo uno puede interpretar estos cuadros o niveles ajustados de calcio, así se les llama? Entonces, imagínense, ¿no? Uno tiene un nivel de calcio, por ejemplo, de 14 miligramos por decilitro, ¿sí? Pero el paciente presenta hipoalbuminemia. Ok, entonces uno realiza la fórmula, sería calcio ajustado es igual a calcio total, ¿sí? Utilizamos el valor en miligramos por decilitro, y le restamos el valor de albúmina en su valor usual, que es gramo por decilitro, le sumamos 3.5, ya todo este valor tiene un margen de 1.3. Entonces, normalmente el resultado vendría o se interpretaría de la siguiente manera, ¿no? Imaginemos que el resultado sale, no sé, sale, por ejemplo, 15. Entonces, esto quiere decir que el paciente tendría 15 miligramos por decilitro si es que el paciente no presentara este cuadro de hipoalbuminemia. Entonces, se darán cuenta que corrige los niveles de calcio, ¿sí? Ya de una manera descartando los cuadros de hipoalbuminemia. Entonces, si es que tú tienes un paciente en el cual ha solicitado medición de calcio, pero ese paciente tiene alguna alteración en los niveles de proteína, podrías usar esa fórmula para ajustar o para llegar a una aproximación más verdadera respecto al nivel exacto de calcio, ¿sí? Pero como les comento, esas fórmulas sirven solo como aproximaciones. Por esa razón es que, como estas fórmulas solo sirven como aproximaciones, nuevamente viene la recomendación, si vas a medir niveles de calcio, niveles totales de calcio, la recomendación es que también se solicite medición de calcio libre o calcio ionizado. ¿Por qué? Porque de esa manera tú vas a ver si realmente tu incremento de calcio total se producía por elevación en el nivel de calcio libre o si se produjo por alguna alteración en el calcio unido a proteínas. Sin embargo, esa es una opción que también puede ser válida, pero no olvidar, eso solo se utiliza como una aproximación. Bien, ya hablando de la hipercalcemia de malignidad como tal, hay que mencionar que esta hipercalcemia va a ser producida principalmente por linfomas, les había comentado, ¿verdad? Por linfomas. Sin embargo, la segunda causa neoplásica más importante vendría a ser el adenocarcinoma de sacos anales. Entonces, tanto el linfoma como el adenocarcinoma de sacos anales están involucradas en la presentación de hipercalcemia de malignidad justamente porque se permite la producción de una molécula llamada PTHRP, o también conocido como péptido relacionado a la PTH. Entonces, como ustedes podrán ver, el nombre te está indicando que es una molécula que tiene funciones muy similares a la PTH, que cumplía funciones de manera normal en el organismo. ¿Qué quiere decir? Que esta molécula, que es liberada tanto por linfomas como adenocarcinomas de sacos anales, va a ejercer funciones a nivel óseo, a nivel renal y también en menor medida a nivel intestinal. Por lo tanto, va a haber, ¿qué cosa? Va a haber aumento de los niveles de calcio a nivel sanguíneo. ¿Por qué? Porque como habíamos revisado anteriormente, esta molécula que tiene función similar a la PTH va a causar liberación de calcio desde el tejido óseo, va a causar aumento de la reabsorción de calcio a nivel tubular y de manera indirecta también aumento de la absorción de calcio a nivel intestinal. Todo este calcio finalmente llega a nivel sanguíneo. Entonces, lo que está produciéndose acá es una acción muy similar a la PTH que actúa de manera fisiológica en el organismo. Entonces, estos vendrían a ser los mecanismos por los cuales estas neoplasias pueden producirte hipercalcemias, llamadas hipercalcemias de malignidad. Es importante mencionar también que dentro de las hipercalcemias de malignidad existen otros tipos de mecanismos por los cuales también puedes tener hipercalcemia, es decir, son hipercalcemias que también se producen por neoplasias, pero no necesariamente por la producción de esta PTHRP, sino que más bien ejercen otros mecanismos. Les he puesto acá un ejemplo justamente de los mielomas múltiples. Ese tipo de neoplasias, los mielomas múltiples, no secretan necesariamente esta molécula, sino que tienen otro mecanismo. Y es que normalmente ese tipo de neoplasias ejercen efectos líticos a nivel del tejido óseo. Entonces, en estos cuadros, los cuadros de hipercalcemia se producen netamente por liberación de calcio, pero producto de un proceso lítico a nivel del tejido óseo, y no necesariamente por la liberación de esta molécula. Les menciono porque hay que tener en cuenta también estos casos en los cuales el mieloma múltiple está involucrado en una hipercalcemia de malignidad. Sin embargo, vuelvo a recalcar, las dos principales causas neoplásicas más importantes vendrían a ser el linfoma y el adenocarcinoma de sacos anales.
Bien, entonces, hablando del linfoma, normalmente está relacionado la presentación de hipercalcemia de malignidad en distintas presentaciones del linfoma. Las más usuales han sido los linfomas multicéntricos y también los linfomas que afectan principalmente a nivel mediastínico, ¿sí? Con una gran variedad de signos clínicos, es cierto. Sin embargo, algo que ha caracterizado a ese tipo de linfomas, además de su distribución a nivel del cuerpo, es que normalmente presentan dos características importantes. La primera es relacionada con el subestadio y la segunda con el inmunofenotipo. ¿Por qué? Ustedes saben que los linfomas muchas veces pueden ser clasificados no solo por características morfológicas, sino también por una gran diversidad de características. Dentro de esta clasificación muy variada, una de ellas se relaciona con la presentación de signos clínicos o no en un paciente que tenga linfoma. Entonces, puede encontrarse un paciente que tiene linfoma y se considere en un subestadio A, siempre y cuando el paciente aparentemente parezca que no tiene signos clínicos. Es un paciente que sigue bebiendo agua, come con normalidad y aparentemente no tiene ningún signo clínico. Sin embargo, por otro lado, el subestadio B es un subestadio en el cual los pacientes que tienen linfoma usualmente ya están presentando signos clínicos. Muchos de ellos ya se encuentran incluso postrados. Entonces, los cuadros de hipercalcemia producidos por linfomas usualmente son linfomas en los cuales se le considera dentro del subestadio de tipo B. Pero además de eso, normalmente el inmunofenotipo del linfoma es de tipo T. ¿A qué quiero llegar con esto? Normalmente los linfomas se pueden clasificar en base al tipo de célula linfoide que está produciendo justamente ese proceso neoplásico. Es decir, los linfomas podrían ser principalmente de células T, es decir, de linfocitos T, o de células B, es decir, de linfocitos B. Mediante ciertas técnicas de laboratorio, uno podría llegar a discernir si es que el linfoma que presenta mi paciente es o pertenece a un linfoma de células T o si es un linfoma de células B. Se ha visto nuevamente que los cuadros de hipercalcemia de malignidad se relacionan principalmente con linfomas, pero de tipo T. Ahora vamos a hablar un poco más de esto. Entonces, recordar, hipercalcemia de malignidad se relaciona con cuadros de linfoma, es cierto, puede ser multicéntricos o puede ser mediastínicos, y principalmente en el subestadio es un subestadio B y además inmunofenotipo de tipo T. ¿Qué más podemos agregar a esto? Les he puesto acá un patrón, este vendría a ser un patrón de leucograma. Hace un tiempo tuvimos la oportunidad de compartir información sobre los diversos patrones de leucograma, los cuales también son muy diversos, hablamos de los más importantes, y acá vendríamos a agregar otro patrón de leucograma nuevo, que vendría a ser un patrón de leucograma ejercido por ese tipo de linfomas de células T. Y aunque no se ven en todos los casos, en muchos de ellos, los linfomas de células T pueden causar alteraciones hematológicas. La primera que se ha reportado son cuadros de anemias hemolíticas. Pero no cualquier tipo de anemias hemolíticas. Ustedes saben que hay varios tipos de anemias hemolíticas. Principalmente está relacionado con cuadros de anemias hemolíticas de tipo oxidativas, ¿sí? Anemias hemolíticas de tipo oxidativa. Y además de eso, también se ha relacionado con alteraciones en el leucograma. Y se ha visto que muchas veces los linfomas de células T pueden producir cuadros variables de eosinofilia. Muchas veces estas eosinofilias se producen justamente por la liberación de ciertas moléculas por parte de esas células neoplásicas. Entonces, recordar que ese tipo de pacientes con linfoma de células T puede que ustedes encuentren en el hemograma estas dos alteraciones, anemia hemolítica de tipo oxidativa y además eosinofilia. Si estoy hablando de anemia hemolítica de tipo oxidativa, ya estaré pensando en encontrar probablemente en las observaciones de ese hemograma la presencia de cierto tipo de poiquilocitos, ya sea cuerpos de Heinz o excentrocitos. Bien, hablemos un poco más del linfoma, ¿no? Esos linfomas normalmente son diagnosticados, ¿sí? Mediante citología, mediante técnicas convencionales de citología, y normalmente, gracias a las características morfológicas, uno llega al diagnóstico del linfoma. Perfecto. Sin embargo, como les mencioné, estos linfomas se pueden clasificar en base al inmunofenotipo. Y cuando estamos hablando del inmunofenotipo, decíamos que hay dos tipos de linfoma de células T o de células B. En base a qué uno puede clasificar esos tipos de linfoma, normalmente la diferenciación se hace mediante la detección de ciertas moléculas que se encuentran a nivel de la membrana de esa célula linfoide. Es decir, cuando nosotros queremos diagnosticar un linfoma de células T, vamos a utilizar técnicas que permitan la detección
de moléculas que están únicamente en células linfoides de tipo T. Entonces, dentro de esas técnicas que se pueden utilizar, una de las cuales se han venido realizando en el laboratorio de la facultad es justamente la técnica de inmunocitoquímica. En esta técnica lo que uno emplea son ciertos anticuerpos que se van a unir a moléculas que están únicamente en ciertos tipos de células. Por lo tanto, esos anticuerpos también van a ser específicos a esas moléculas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Imagínense, ¿no? Yo he diagnosticado que un paciente tiene linfoma, perfecto, pero yo quiero saber cuál es el inmunofenotipo. Entonces, dentro de un slide, dentro de una lámina, uno puede realizar ciertos procedimientos dentro de la técnica de inmunocitoquímica, en el cual lo que uno va a realizar es lo siguiente, ¿no? Yo tengo acá la célula de interés y yo quiero detectar, por ejemplo, si es que el paciente tiene un linfoma de células T. ¿Qué es lo que se hace dentro del procedimiento de inmunocitoquímica? Se agregan ciertos anticuerpos, que vendrían a ser estas estructuras en forma de y que en caso no se encuentre la molécula que uno desea, pues normalmente el anticuerpo no va a presentar unión a la célula. ¿Por qué? Porque la estructura a la cual normalmente ese anticuerpo debería unirse, pues no se va a encontrar. Entonces, por ejemplo, si uno quiere diagnosticar un linfoma de células T, este anticuerpo va a ser un anticuerpo específico para la molécula llamada CD3, que está únicamente presente en linfocitos T. ¿Qué quiere decir? Que si es una célula linfoide de tipo T, va a presentar esta molécula en la superficie y por lo tanto, cuando yo emplee la técnica de inmunocitoquímica, esos anticuerpos van a unirse a estas moléculas que se encuentran a nivel de la membrana de la célula. Posteriormente a la unión del anticuerpo con esta molécula, va a haber emisión y cambios de color, los cuales van a ser notados en la inmunocitoquímica. Podrán ver que hay estructuras marrones, marrones ligeramente claras, en el borde, en la membrana de las células, de cada una de esas células, podrán notar que hay un borde de color ligeramente marrón. Ok, esta es la principal indicación de que efectivamente hay unión del anticuerpo con la molécula deseada. Entonces, la técnica de inmunocitoquímica nos permite a nosotros decir que efectivamente nuestro linfoma es un linfoma de células T. Bien, eso es lo que respecta a los cuadros de linfoma, pero hemos mencionado que también existen otro tipo de neoplasias relacionadas con hipercalcemias, en las cuales también se libera este péptido relacionado a la PTH, y vendrían a ser los cuadros de adenocarcinoma de sacos anales. Bueno, normalmente este tipo de neoplasias son neoplasias de tipo epitelial, pero que muchas veces tienen bordes muy irregulares y que pueden exhibir ciertas características muy similares a las neoplasias de núcleos desnudos. Sin embargo, este tipo de células o tumorales de tipo de origen epitelial, además de hacer la evaluación citológica, es necesario llevar a cabo el diagnóstico en 3 etapas. La primera, obviamente, el examen rectal para poder diagnosticar cualquier tipo de masa a este nivel. El segundo, el examen de linfonódulos, ya que muchas veces los cuadros neoplásicos que afectan a estos sacos anales puede que no se noten principalmente como una tumoración a nivel cutáneo o a nivel glandular, sino que muchas veces estas neoplasias llegan a hacer metástasis al linfonódulo regional. Entonces, normalmente se indica también realizar un examen citológico al linfonódulo más cercano. Y finalmente, realizar ecografía abdominal. ¿Por qué? Porque muchas veces, sobre todo en los cuadros que se evidencian muchos criterios de malignidad, los cuadros de adenocarcinoma de sacos anales no solo pueden realizar migración a los linfonódulos, sino que también pueden afectar otro tipo de órganos, es decir, pueden realizar metástasis. Si se dan cuenta, el examen rectal, el examen de linfonódulos y la ecografía abdominal estarían cumpliendo los 3 criterios que se recomiendan en general para cualquier tipo de neoplasias, es decir, el examen del tumor mediante el examen rectal, el examen de linfonódulos y finalmente la evaluación de metástasis. Bien, entonces, ¿qué podríamos decir de esta hipercalcemia de malignidad? En general, es producida por neoplasias linfoides, sí, pero también epiteliales. Linfoides, principalmente hemos dicho, linfomas de células T y epiteliales en los cuadros de adenocarcinoma de sacos anales. Un punto muy importante en este tipo de cuadros, y es que la hipercalcemia que se produce usualmente son hipercalcemias severas. Estamos hablando que los cuadros de hipercalcemia se producen cuando se supera usualmente los 12 miligramos por decilitro. Muchas veces estas hipercalcemias pueden superar los 18 miligramos por decilitro. Si bien es cierto, no hay una clasificación o un consenso o un estándar en cuanto a cuándo podemos definir muchas veces estos niveles. Por lo general, las hipercalcemias de malignidad son hipercalcemias muy severas.
Es importante, ya hemos mencionado cuál es el mecanismo, la secreción de este péptido que se relaciona con la PTH, es decir, una molécula que es producida principalmente por células tumorales que tiene efecto muy similar a la paratormona, ¿sí? Que ya hemos visto que es la principal hormona que regula el metabolismo del calcio, pero de manera fisiológica. Entonces, ¿cuál va a ser, y eso es importante, cuál va a ser el patrón de la bioquímica sanguínea de un paciente que tiene hipercalcemia de malignidad? Vamos a ver uno por uno. El primero, obviamente, tiene hipercalcemia, pero ojo, como les mencioné, esta hipercalcemia se produce por aumento de calcio libre, ¿sí? O también llamado calcio ionizado. Recordar entonces, este tipo de pacientes tiene hipercalcemia con aumento del calcio libre o también llamado ionizado. Además de esto, ¿qué vamos a encontrar? Hipofosfatemia. Y es importante recordar por qué se produce hipofosfatemia. Y es que normalmente cuando estas moléculas ejercen efectos a nivel renal, principalmente lo están haciendo a nivel de los túbulos distales. Y es que muchas veces las células de los túbulos distales del riñón ejercen efectos de reabsorción de calcio, es cierto, por eso es que hay hipercalcemia, es decir, reabsorben el calcio que se encuentra en la orina para que finalmente ese calcio se acumule en la sangre. Entonces tenemos hipercalcemia, perfecto. Pero ¿por qué tenemos hipofosfatemia? Porque muchas veces estas células no solo se encargan de la reabsorción de calcio, sino también de la eliminación de fósforo. Entonces, si vemos que estas células están siendo constantemente estimuladas, voy a tener dos cosas, reabsorción de calcio y a su vez eliminación de fósforo. Por lo tanto, a nivel sanguíneo, ¿qué voy a tener? Hipercalcemia, pero también hipofosfatemia. Entonces, recordar esto. Hipercalcemia malignidad es compatible con hipercalcemia por aumento del calcio libre o ionizado y además hipofosfatemia. ¿Por qué les he puesto eh, estos dos analitos con flechas moradas? Y es que normalmente esos dos analitos son los que principalmente vamos a poder evaluar en la clínica diaria. Entonces podemos tener también medición de otras moléculas, como por ejemplo PTH y la PTH-ERP. Es decir, si uno mide PTH a este paciente, va a notar que normalmente la PTH está disminuida. ¿Por qué? Porque como dentro del proceso neoplásico ya se están liberando moléculas que tienen efecto muy similar, justamente la glándula paratiroides lo que va a hacer es disminuir la secreción de PTH normal, por así decirlo, que se encuentra dentro del organismo. Entonces, además, a ese patrón, ¿qué podemos agregarle? Que la PTH normal se encuentra disminuida. Y además, si uno puede medir el péptido relacionado a la PTH, es decir, la molécula que liberan estas células neoplásicas, va a encontrar obviamente que se encuentran incrementadas. Sin embargo, estas dos mediciones realmente no son comunes, al menos en medicina veterinaria. ¿Qué podemos agregar a esto? Que los signos clínicos van a ser variados, pero el principal va a ser justamente el de poliuria y polidipsia. Mencionar que, si bien es cierto, esos signos clínicos son muy variados, principalmente la severidad de los mismos, es decir, de los signos clínicos, se van a relacionar con la severidad del hipercalcemia. Entonces, estos signos clínicos por lo general se van a notar en cuadros de hipercalcemia de malignidad. Un dato que uno podría además obtener en el uroanálisis es que justamente, y esto ocurre principalmente en felinos, es que tras estos cuadros de hipercalcemia muchas veces hay formación de cierto tipo de cristales en la orina, los que se conocen como cristales de oxalato de calcio, ¿sí? Oxalato de calcio. Entonces, bien, ¿cuáles son las pruebas complementarias que uno puede tener ante este tipo de hipercalcemia? Hemograma, sí, hemos dicho que en los cuadros de linfoma de células T podría encontrar anemia hemolítica de tipo oxidativa y además cuadros de eosinofilia. En el uroanálisis podría encontrar cristales de oxalato de calcio. La citología y la inmunocitoquímica, lógico, porque yo quiero diagnosticar procesos tumorales en los cuales puedo utilizar herramientas citológicas convencionales, pero además poder utilizar marcadores dentro de la técnica de inmunocitoquímica, lo cual también es válido. Y por último, el diagnóstico por imágenes. Lógico, porque por ejemplo en los cuadros de linfoma que están a nivel mediastínico, voy a necesitar justamente el diagnóstico por imágenes para poder detectar inicialmente ese tipo de neoplasias a nivel de esas cavidades. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser los principales diagnósticos diferenciales de esta hipercalcemia de malignidad? Entonces, tendríamos que considerar cuatro procesos. El primero es el hiperparatiroidismo primario, el segundo son los cuadros de hipervitaminosis D, el tercero el hipoadrenocorticismo, o también conocido como síndrome de Addison, y el último, la enfermedad renal crónica. Vamos a ver que entonces todos estos cuadros te producen hipercalcemia, sí, pero vamos a ver que hay
otras alteraciones dentro de la bioquímica sanguínea que por lo general a nosotros nos van a permitir diferenciar estos procesos de una hipercalcemia de malignidad. Entonces, el primero vendría a ser el hiperparatiroidismo primario. En este caso se produce netamente por una hipersecreción de esta hormona, en este caso de la PTH, que está de manera normal en el cuerpo, pero hay una hipersecreción de esta hormona, obviamente a nivel de la glándula paratiroides. Es importante notar qué cosa, que los niveles de hipercalcemia en estos cuadros van a ser hipercalcemias principalmente moderadas. Pueden ser un rango usualmente entre 14 a 16 miligramos por decilitro aproximadamente. ¿Sí? Entre 14 y 16 aproximadamente. Entonces, como sabemos, la PTH cumplía funciones de resorción ósea, reabsorción renal y absorción intestinal, ya lo habíamos visto, por eso es que teníamos hipercalcemia, ¿sí? Y como prueba complementaria es que vamos a encontrar la ecografía y la biopsia, o en general herramientas citológicas. Ahora vamos a ver un poco más de esto. ¿Por qué les menciono? Porque dentro del patrón bioquímico de un paciente que tiene hiperparatiroidismo primario, van a ser los siguientes. Aumento de calcio libre, es decir, hipercalcemia por aumento del calcio libre o ionizado, y además hipofosfatemia. Alguien podría decir, ok, pero ese patrón se asemeja mucho, o mejor dicho, es prácticamente el mismo, de un patrón de hipercalcemia de malignidad. Es cierto, sin embargo, hemos dicho que los cuadros de hipercalcemia que ocurren en los hiperparatiroidismos primarios usualmente son de un nivel moderado, ¿sí? Moderado. Además de eso, si es que uno llega a realizar la medición de PTH y de PTH-RP, va a encontrar lo siguiente. Inicialmente PTH va a estar incrementada. ¿Por qué? Porque es un cuadro de hiperparatiroidismo. Es una lesión en la cual hay un aumento de la secreción de PTH. Y hemos visto que en los cuadros de hipercalcemia de malignidad, esta PTH, al contrario, estaba disminuida. Y por último, si uno mide PTH-RP, va a ver que en los cuadros de hiperparatiroidismo primario, estas moléculas están disminuidas. Por otro lado, en los cuadros de hipercalcemia de malignidad estaba elevado. Entonces, son herramientas que también nos sirven a nosotros para poder diferenciar esos dos procesos. Pero además, muchas veces en los cuadros de hiperparatiroidismo primario, vamos a notar que hay un proceso justamente que está afectando las glándulas paratiroides. Entonces, normalmente en estos casos se recomienda, ¿qué cosa? No solo el examen citológico, sino también el examen por imágenes de masas que pueden estar a nivel cervical. Entonces, en estos cuadros, normalmente el examen citológico unido con el examen de imágenes nos va a permitir a nosotros diagnosticar que efectivamente la lesión es únicamente a nivel de la glándula paratiroides y no necesariamente de un proceso como un linfoma o un adenocarcinoma de sacos anales, como ocurría en las hipercalcemias de malignidad. Esto es lo que ocurre. Gran liberación de PTH que finalmente también provoca hipercalcemia. Luego tenemos la enfermedad renal crónica, en los cuales hay un daño irreversible a nivel renal, es cierto. Es importante mencionar qué cosa, que en las enfermedades renales crónicas, usualmente lo que se encuentra no es hipercalcemia, sino más bien hipocalcemia. Hay que recordar, lo más común de encontrar es hipocalcemia, ¿sí? Hipocalcemia. Sin embargo, un pequeño porcentaje de pacientes con enfermedad renal crónica puede presentar hipercalcemia, es cierto, pero leve, es decir, entre 12 a 14 miligramos por decilitro aproximadamente. Además de eso, es importante mencionar qué cosa, que normalmente el aumento de calcio, es decir, hipercalcemia, el aumento de calcio total, no se va a deber principalmente a un aumento en el calcio libre, sino un aumento del calcio unido a aniones. Entonces, si es que uno mide, por ejemplo, en este paciente con una enfermedad renal crónica, uno ve un cuadro de hipercalcemia, ok, tiene hipercalcemia, pero uno mide calcio ionizado, va a ver que el calcio ionizado o calcio libre está dentro de los niveles normales. ¿Por qué? Porque en estos pacientes hay hipercalcemia, pero por aumento del calcio unido a aniones. Por esa razón, el patrón sería el siguiente. Calcio unido a aniones aumentado. Es cierto, acá no aumenta el calcio libre. Entonces, ese es el primer punto para diferenciarlo de un cuadro de hipercalcemia de malignidad. Pero el segundo punto, también importantísimo, es el siguiente, que en los cuadros de enfermedad renal crónica, uno normalmente va a encontrar ¿qué cosa? Hiperfosfatemia. Y como ustedes recordarán, en los cuadros de hipercalcemia de malignidad, uno encuentra todo lo contrario, más bien hipofosfatemia. Entonces, encontrar aumento de calcio unido a aniones y encontrar hiperfosfatemia, y es probablemente por un cuadro de enfermedad renal crónica y probablemente no por una hipercalcemia de malignidad.
Probablemente si es que uno evalúa niveles de PTH, va a encontrar que los niveles de PTH están normales a aumentados. Entonces, ¿qué otras pruebas complementarias uno podría requerir cuando uno tiene un paciente que tiene enfermedad renal crónica, o sea, mejor dicho, un paciente que tiene hipercalcemia y que uno sospecha de enfermedad renal crónica? Entonces, además de que encontrar de que el calcio que está elevado es el que está unido a aniones, y además de presentar hiperfosfatemia, por ejemplo, en el hemograma, uno que podría encontrar anemia no regenerativa, es decir, principalmente una anemia normocítica normocrómica. Como ustedes saben, son muy comunes en los pacientes con enfermedad renal crónica. Si uno evalúa otros analitos dentro de la bioquímica sérica, uno va a encontrar que hay justamente aumento de compuestos nitrogenados, es decir, hay azotemia, y en el uroanálisis vamos a encontrar principalmente proteinuria. Y obviamente eso puede ser complementado con la ecografía, es decir, el examen justamente ecográfico por imágenes del riñón. Entonces recordar, ¿no? En caso de enfermedad renal crónica, aumento del calcio sí, pero unido a aniones, y además hay hiperfosfatemia. Esos son los dos puntos importantes que lo diferencian de una hipercalcemia de malignidad. Eh, Luego tenemos los cuadros de hipoadrenocorticismo, es decir, de síndrome de Addison. Nuevamente, esa es una enfermedad endocrina, sí, pero los cuadros de hipercalcemia son hipercalcemias leves, ¿sí? Hipercalcemias leves. ¿Por qué se produce esta hipercalcemia? Porque normalmente hay una disminución de los niveles de cortisol. Y este cortisol, como pueden ver en la imagen, ejercía ciertos efectos a nivel del túbulo distal. Y es que normalmente el cortisol favorecía justamente, perdón, acá normalmente la excreción, ¿sí? Acá normalmente hay excreción de justamente de calcio a nivel urinario. Entonces, normalmente había excreción a nivel urinario ejercido por el cortisol, pero como hay un proceso, un síndrome de Addison, en el cual los niveles de cortisol disminuyen, lo que no va a haber es justamente excreción de calcio. Entonces, como no hay excreción de calcio a nivel urinario, este nivel de calcio va a aumentar a nivel sanguíneo. Entonces, ¿cuál va a ser el patrón que uno puede encontrar? Ok, en este caso voy a tener hipercalcemia, es cierto, pero en este caso la hipercalcemia va a ser producida por aumento de calcio libre, ¿sí? O calcio ionizado. ¿Cuál va a ser la diferencia en este caso con una hipercalcemia de malignidad? Y es que los niveles de fósforo usualmente en un síndrome de Addison se encuentran dentro de los niveles normales. Ustedes recordarán que en hipercalcemia de malignidad el fósforo se encontraba disminuido. Sin embargo, en hipoadrenocorticismo el fósforo por lo general se encuentra dentro del rango permitido. Además, de hecho, si uno evalúa PTH, por ejemplo, va a encontrar que la PTH se encuentra normal y más bien en una hipercalcemia de malignidad, la PTH usualmente se encuentra disminuida. Además de eso, ya como características propias del síndrome de Addison, uno podría encontrar dos alteraciones relacionadas con los electrolitos. Se encontraría normalmente hiponatremia y a su vez hipercalemia. Entonces, encontrar un paciente que tiene hipercalcemia con niveles de fósforos normales y además hiponatremia e hipercalemia ya es sugestivo justamente de hipoadrenocorticismo. Obviamente nosotros vamos a agregar ciertos signos clínicos que son característicos de esta enfermedad. ¿Ok? Pero además de esto, uno podría complementar con otras pruebas de laboratorio. Por ejemplo, en el hemograma existe un patrón también de leucograma que es encontrado en los pacientes con síndrome de Addison. Y este patrón de leucograma se caracteriza por dos principales alteraciones. La primera vendría a ser los cuadros de linfocitosis y la segunda por cuadros de eosinofilia. Entonces, recuerden, un patrón de leucograma que estamos viendo ahora también es el de hipoadrenocorticismo, caracterizado por linfocitosis y por eosinofilia. Además de esto, en la bioquímica sérica, obviamente los hallazgos que estamos mencionando, como también hiponatremia, hipercalemia, y bueno, existen pruebas ya más específicas para cuando uno quiere evaluar o diagnosticar síndrome de Addison, como por ejemplo la medición de cortisol a nivel basal y después las pruebas en las cuales uno mide cortisol, pero tras la estimulación con ACTH. En realidad acá no es con dexametasona, es con ACTH, ¿sí? Dexametasona más se utiliza más para los cuadros de síndrome de Cushing. Entonces recordar, ¿no? Tenemos este patrón de acá, aumento de calcio libre con fósforo normal, pero además vamos agregando otras alteraciones. Y bien, el último cuadro que hay que tener en cuenta son los cuadros de hipervitaminosis D. Hay que mencionar que las hipervitaminosis D se producen por dos tipos, y es que la vitamina D puede estar aumentada de manera endógena
o puede haber un aumento justamente de manera exógena. Es decir, esa vitamina D puede estar aumentada porque se está produciendo dentro del organismo, o puede ser que esté aumentada porque se ha ingerido o se ha recibido una gran cantidad de vitamina D exógena. Entonces, cuando hablamos de vitamina D, por ejemplo, endógena, más se relacionan con procesos inflamatorios crónicos, ¿sí? Procesos inflamatorios crónicos. Alguien se preguntará, ¿no? ¿Por qué un proceso inflamatorio puede producir hipervitaminosis D? Realmente el mecanismo no es muy claro, pero se ha visto que muchas veces los macrófagos pueden sintetizar vitamina D. ¿Por qué? Porque tienen una enzima llamada alfa-1 hidroxilasa. Entonces, dentro de los procesos crónicos en los cuales abundan justamente los macrófagos, puede haber producción de vitamina D justamente por estas células. Entonces, una fuente endógena podría ser esta, un proceso inflamatorio crónico. Y una fuente exógena, muchas veces cuando hay ciertos cuadros de intoxicación por vitamina D, ya sea en los cuales los pacientes han recibido fuentes de vitamina D, no solo como algún tipo de suplemento, sino también como suplementos de origen humano, ¿sí? Incluso algunos tratamientos para tratar ciertas enfermedades en humanos, está basada justamente en el suministro de vitamina D, y en algunos casos, pues, tanto caninos principalmente, pueden ingerir ese tipo de fármacos, ¿no? Y por lo tanto causar una intoxicación con vitamina D. Podríamos mencionar esto como una fuente exógena. Otra fuente exógena podría ser también la presencia de ciertos raticidas o rodenticidas. Sabemos que el más común vendría a ser la warfarina, ¿no? Pero existen también otros rodenticidas en los cuales tienen otros mecanismos de acción para matar a ese tipo de mamíferos. Y uno de ellos justamente es un mecanismo en el cual el rodenticida está justamente formulado a base de derivados de la vitamina D y que finalmente causan cuadros de hipercalcemia en los roedores, y esa hipercalcemia es la que finalmente termina matando a ese tipo de animales. Entonces, considerar también la presencia de rodenticidas. Bien, importante mencionar que la hipercalcemia en estos cuadros de hipervitaminosis D puede ser de moderada a severa, es decir, puede llegar a niveles similares a un hiperparatiroidismo primario, pero también a una hipercalcemia de malignidad. Entonces, ¿el mecanismo cuál va a ser? Obvio, si es que hay aumento de vitamina D, voy a tener mayor, principalmente, absorción de calcio a nivel intestinal. El patrón vendría a ser el siguiente: aumento de calcio libre, ¿cierto? Entonces tengo hipercalcemia por aumento de calcio libre, pero en este caso voy a tener hiperfosfatemia. Entonces ya podemos notar, ¿no? ¿Cómo yo puedo diferenciar este tipo de alteración en la bioquímica de un paciente con hipervitaminosis D respecto a un paciente que tiene hipercalcemia de malignidad, justamente en base a los niveles de fósforo? En caso de hipervitaminosis D, voy a encontrar hiperfosfatemia, y en el caso de hipercalcemia de malignidad, yo más bien encontraba hipofosfatemia. Si uno mide PTH, usualmente esto va a estar disminuido, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente lo que yo voy a encontrar elevado a nivel sanguíneo son niveles de vitamina D, ¿sí? Vitamina D obviamente va a estar elevado porque es un cuadro de hipervitaminosis D. Entonces no se olviden considerar rodenticidas e inflamaciones crónicas. Bien, vamos a hablar rápidamente de este algoritmo diagnóstico para diferenciar las distintas causas que hemos visto de hipercalcemia. Entonces, primero es obviamente constatar que efectivamente el paciente tiene hipercalcemia. Usualmente, como hemos visto en caninos, es cuando el paciente tiene más de 12 miligramos por decilitro de calcio a nivel sanguíneo. Ok, entonces una vez que tú confirmas tu cuadro de hipercalcemia, primero tiene que descartar que esa alteración no sea producido por un error preanalítico. Muchas veces errores causados por la toma de muestra, ¿sí? Entonces, que no hay errores en la toma de muestra relacionados, por ejemplo, con la conservación en tubo de muestra, así como también el tiempo o la exposición de la muestra con el ambiente. Entonces, es importante recordar que la muestra, por ejemplo, cuando tú quieres enviar para medición de calcio, además de ser en un tubo sin anticoagulante, es una muestra que tiene que ser procesada lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque normalmente la interacción de la muestra que contiene calcio, la interacción de esa muestra con el medio ambiente puede causar cambios en el pH. Y ese cambio en el pH puede causar alteraciones en los niveles de calcio ionizado o calcio libre. Entonces hay que tener en cuenta también esto. Entonces, si es que uno descarta primero que no hay un error preanalítico, la muestra se colectó en un tubo sin anticoagulante y se procesó lo más rápido posible, ok, sigamos para adelante. Lo primero que ahora vamos a evaluar es la toxicidad. Y cuando hablamos de toxicidad estamos hablando de ingestión de vitamina D. Es decir, esos cuadros de hipervitaminosis D de manera exógena es lo primero que uno tiene que descartar.
Entonces, normalmente en la historia clínica deberíamos buscar ciertos datos relacionados con la ingesta, ya sea de rodenticidas o la ingesta de algún elemento que tenga vitamina D. Entonces, si es que esta historia clínica es congruente o es compatible, ok, podría estar frente a un cuadro de hipervitaminosis D, justamente por un cuadro de intoxicación, es decir, por un cuadro de ingestión o por este aumento exógeno. Si es que no es el caso, normalmente ya voy a empezar a evaluar todas las patologías que principalmente hemos estado comentando. Entonces, lo primero que voy a evaluar es si es que esa hipercalcemia es leve. Entonces, si la hipercalcemia es leve, es decir, de 12 a 14 miligramos por decilitro aproximadamente, estoy a este punto, tendría que considerar lo siguiente: si es que el paciente tiene hiperfosfatemia o si no lo presenta. Si es que el paciente tiene una hipercalcemia leve y además presenta hiperfosfatemia, ¿sí? Esto lo complemento con la visualización de qué cosa, de azotemia y proteinuria, probablemente esté frente a un paciente que tiene enfermedad renal crónica. Repito, paciente tiene hipercalcemia leve, tiene hiperfosfatemia y además de eso encuentro azotemia y proteinuria, probablemente esta hipercalcemia se produjo por una enfermedad renal crónica. Por el contrario, si es que el paciente con hipercalcemia leve no presenta hiperfosfatemia y además de eso presenta hiponatremia e hipercalemia, probablemente estamos frente a un paciente que tiene hipoadrenocorticismo. ¿Qué pasa si es que el paciente no presenta hipercalcemia leve, sino que más bien presenta hipercalcemia moderada a severa? Nuevamente, a ese tipo de paciente yo tengo que considerar si es que presenta o no hiperfosfatemia. Si es que presenta hiperfosfatemia, y además de eso, yo tengo la posibilidad de realizar mediciones de vitamina D o yo encuentro que en el leucograma hay un patrón de inflamación crónica, pues ya yo podría estar pensando en un cuadro de hipervitaminosis D. Repito, hipercalcemia moderada severa, que presenta además de eso hiperfosfatemia, yo ya puedo estar considerando hipervitaminosis D. Entonces, ¿cuál vendría a ser este patrón de inflamación crónica? Justamente el que se caracteriza por cuadros de leucocitosis, por neutrofilia, pero que además de eso se acompaña de linfocitosis y monocitosis. Muchas veces en estos cuadros ya no encuentro desvío a izquierda. Entonces, encontrar ese tipo de patrón en el leucograma ya me hace pensar a mí con mayor seguridad que estoy frente a un cuadro de hipervitaminosis D. Por otro lado, si es que el paciente que tenía hipercalcemia moderada severa no presenta hiperfosfatemia, pues habrá que evaluar justamente presencia de lesiones a nivel de la paratiroides. Si es que hay lesiones a nivel de la paratiroides, mediante, por ejemplo, examen de imágenes y examen citológico, si es que sí lo presenta, ok, probablemente estoy frente a un cuadro de hiperparatiroidismo primario, ¿sí? Por el contrario, si es que no encuentro esas lesiones, sino que más bien encuentro lesiones neoplásicas, pero de origen linfoide, y además de eso estoy encontrando alteraciones en el hemograma como anemia hemolítica oxidativa y eosinofilia, probablemente ya en estos pacientes se estaría encontrando un cuadro de linfoma de células T. Bien, vamos a parar un poco para que el tiempo no nos falte. Ahora una vez que ya hemos evaluado los distintos cuadros que me pueden producir hipercalcemia, vamos a hablar sobre el metabolismo de la glucosa, antes de hablar directamente en los cuadros de hipoglucemia de malignidad. Usualmente, cuando hay ingesta de alimento, principalmente de naturaleza de carbohidratos, hay un aumento de los niveles de glucosa a nivel sanguíneo. Usualmente, estos niveles aumentados de glucosa van a ser el estímulo principal para que el tejido pancreático, específicamente las células beta pancreáticas, liberen ciertas moléculas conocidas como insulina. Entonces, normalmente esta insulina va a ejercer efectos en los cuales va a disminuir los niveles de glucosa a nivel sanguíneo. Normalmente esos niveles de glucosa entonces van a ser captados por el tejido muscular, tejido hepático y tejido adiposo, y además también se va a favorecer la síntesis de glucógeno. Otras funciones que también se pueden realizar es que a nivel muscular también se favorece la síntesis de proteínas y a nivel de tejido adiposo se favorece la síntesis de triglicéridos. Entonces, más o menos estas vendrían a ser las funciones de la insulina a nivel de los tejidos periféricos y como consecuencia a nivel de sangre periférica. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede en los cuadros de hipoglucemia de malignidad? Los cuadros de hipoglucemia de malignidad principalmente se producen por dos neoplasias. La más común vendría a ser los insulinomas y la segunda más común, los carcinomas hepatocelulares. ¿Por qué tienen en común estas dos neoplasias? Y es que estas van a producir moléculas que justamente van a disminuir los niveles de glucosa a nivel sanguíneo. En los insulinomas, obviamente, la molécula principal que se produce son
o vendría a ser la insulina. Entonces, en los insulinomas, que vendría a ser neoplasia de las células beta del páncreas, hay una gran producción de insulina. Por otro lado, en los carcinomas hepatocelulares va a haber producción de otras moléculas, conocidas como el IGF-1 o IGF-2, que son factores de crecimiento tipo insulínico 1 o 2, los cuales tienen efectos muy similares a la insulina relacionados con el metabolismo de la glucosa. Es decir, tanto insulina como estos factores de crecimiento van a favorecer la disminución de los niveles de glucosa a nivel sanguíneo. Y por lo tanto, esta glucosa va a pasar a formar parte de otros tejidos, ¿no? Como el tejido muscular, el tejido hepático y el tejido adiposo. Entonces, por lo tanto, ese es el mecanismo principal por lo cual un insulinoma y un carcinoma hepatocelular produce hipoglucemia. Pero además de esto, se ha visto que en los carcinomas hepatocelulares hay dos mecanismos que también son importantes de mencionar. El primero vendría a ser la disminución de la gluconeogénesis y el segundo, la disminución de la glucógenolisis. ¿Qué quiere decir esto? La capacidad para formar glucosa de sustratos que normalmente no se usan para formar glucosa se ve disminuida. Y por lo tanto, por otro lado, la capacidad para destruir los depósitos de glucógeno para formar glucosa también se ve disminuida. Entonces, estos dos mecanismos también son importantes de rescatar en los cuadros de carcinomas hepatocelulares. Y esto también contribuye, por lo tanto, a los cuadros de hipoglucemia. Entonces, en los cuadros de insulinoma hemos dicho que es una neoplasia de células beta a nivel pancreático, y es importante mencionar qué cosa, que en estos cuadros se producen las hipoglucemias más severas, ¿sí? Las hipoglucemias más severas. Usualmente esas hipoglucemias severas se registran cuando los niveles de glucosa disminuyen o están por debajo de los 40 miligramos por decilitro. En algunos casos incluso pueden disminuir a niveles inferiores a 20 miligramos por decilitro, ¿sí? Es importante recordar eso. ¿Por qué? Porque muchas veces los signos clínicos relacionados con un cuadro de hipoglucemia, principalmente signos clínicos nerviosos, se van a presentar principalmente en los cuadros de insulinoma. Muchas veces, además de esto, estos signos clínicos pueden verse relacionados con pacientes que, además de tener un proceso neoplásico, son pacientes que han desarrollado hipoglucemia porque a la par han estado desarrollando ejercicio o porque son pacientes que se han encontrado en ayuno. Entonces son dos factores importantes que también uno tiene que considerar. Pero hay que recordar esto. Entonces las hipoglucemias más severas se producen en cuadros de insulinoma. Por lo general, menos de 40 miligramos por decilitro y en algunos casos menos de 20 miligramos por decilitro. ¿Qué herramientas uno puede tener a la mano para diagnosticar los cuadros de insulinoma? Y es que muchas veces tenemos el ratio de insulina-glucosa. Es un ratio en el cual lo que se evalúa es el feedback negativo que debería ejercerse respecto a los niveles de insulina. ¿A qué quiero llegar con esto? Como saben, los cuadros de insulinoma presentan niveles elevados de insulina. Entonces, normalmente, si es que yo tengo un paciente que tiene hipoglucemia, lo normal es que los niveles de insulina estén disminuidos, no aumentados. ¿Por qué? Porque tengo un cuadro de hipoglucemia. Sin embargo, en un proceso neoplásico, en un insulinoma, a pesar que yo tengo hipoglucemia, voy a tener niveles elevados de insulina. Entonces, esa ruptura del feedback negativo es lo que pretende evaluar el ratio insulina-glucosa. Se ha visto que aproximadamente cuando este ratio supera el valor de 30, son cuadros compatibles con insulinoma. Por otro lado, los carcinomas hepatocelulares, hemos dicho que son neoplasias netamente del parénquima hepático, puede tener distintas distribuciones, nodular, difusa, masiva, y además puede causar alteraciones en cuanto a elevación de marcadores de daño hepatocelular, como por ejemplo ALT y AST. Es importante mencionar esto, ¿por qué? Porque se considera muchas veces que tanto la distribución de la neoplasia, así como la capacidad para elevar marcadores de daño hepatocelular, son relacionados con factores pronósticos. Y es decir, se considera como un peor factor pronóstico a los pacientes que tienen carcinoma hepatocelular y que además esta neoplasia es de carácter nodular o difusa. Y además de eso, ha sido capaz de elevar enzimas de daño hepatocelular. Entonces, paciente que tiene carcinoma hepatocelular, que tiene una distribución nodular o difusa, y además de eso presenta elevación de enzimas de daño hepatocelular, son pacientes que probablemente tengan un peor pronóstico. Ya les voy comentando, hay un cierto tipo de hemograma o un patrón de hemograma que uno puede encontrar en pacientes con carcinoma hepatocelular.
y es que uno puede encontrar cuadros de anemias inflamatorias, es decir, anemias no regenerativas. Entonces, acordarse, en el hemograma uno puede encontrar anemias no regenerativas, es decir, normocíticas, normocrómicas, justamente de origen inflamatorio en este tipo de neoplasias. Y además se ha visto que en los carcinomas hepatocelulares también se puede producir cuadros diversos o variables de trombocitosis. Bien, esas hipoglucemias de malignidad se produce por neoplasias entonces pancreáticas, hemos dicho insulínomas, pero también se puede producir por neoplasias extrapancreáticas, por ejemplo, los carcinomas hepatocelulares. Hemos dicho que las hipoglucemias en estos cuadros son las más severas, principalmente menos de 40 miligramos por decilitro, y el mecanismo principal es la producción de insulina o de otros elementos que tienen funciones muy similares a la insulina. ¿Cuál va a ser el patrón de bioquímica que vamos a encontrar? Obviamente hipoglucemia, pero ya sabemos que es una hipoglucemia severa, pero que además en los cuadros de insulinoma, si no puede medir esta hormona, vamos a encontrar que justamente la insulina está elevada. Entonces, algo típico de los pacientes con un insulinoma es que voy a encontrar hipoglucemia severa y además elevación de los niveles de insulina. Alguien podría decir, entonces, ¿podría encontrar hipoglucemia con niveles normales de insulina? Sí, podría ser, porque hemos dicho que la hipoglucemia de malignidad también se produce por otro tipo de neoplasias. Entonces, en los carcinomas hepatocelulares, además de encontrar hipoglucemia, no voy a encontrar niveles elevados de insulina, sino probablemente niveles elevados de otras moléculas, como el IGF-1 o IGF-2, lo cual es algo a veces muy complicado de medir en general en medicina veterinaria, y por lo tanto lo que uno puede echar mano para pensar más en un carcinoma hepatocelular es justamente la evaluación de marcadores, no solo de daño hepatocelular, sino también marcadores de inducción o de congestión. Es decir, en un carcinoma hepatocelular, además de la hipoglucemia, yo voy a encontrar niveles elevados de ALT, AST y también de fosfatasa alcalina. Como les comentaba, los signos clínicos, que son muy diversos e inespecíficos, principalmente se observan cuando hay disminución de 40 miligramos por decilitro. Por lo tanto, los signos clínicos más se van a reportar en las hipoglucemias de malignidad. Importante mencionar que dentro de los signos clínicos nerviosos, principalmente la aparición de convulsiones, se relaciona con un hallazgo denominado neurohipoglicemia. Es decir, cuando muchas veces el tejido nervioso no tiene capacidad para recibir suficiente cantidad de glucosa, es aquí donde van a aparecer los signos clínicos nerviosos. Es algo que tenemos que considerar en este tipo de pacientes. ¿Cuál va a ser el diferencial, por lo tanto, de una hipoglucemia de malignidad? 3. Insuficiencia hepática, cuadros de sepsis y, por último, y nuevamente, hipoadrenocorticismo o síndrome de Addison. Bien, en el caso de la insuficiencia hepática, lo que tenemos es una disminución de la masa funcional. Ustedes saben que dentro de las funciones del hígado, muchas de ellas están relacionadas con el metabolismo de la glucosa, ya sea, por ejemplo, los eventos de gluconeogénesis o también de glucogenólisis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como tenemos un cuadro de insuficiencia hepática, la gluconeogénesis puede verse disminuida, así como también la glucogenólisis. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? A pesar de que ocurre esto, en los cuadros netamente de insuficiencia hepática, muchas veces los cuadros de hipoglucemia en realidad van a ser hipoglucemias leves, ¿sí? ¿Cuándo estaremos hablando de hipoglucemia leve? Generalmente cuando tenemos un rango entre 60 a 50 miligramos por decilitro. Ustedes saben que hipoglucemia es cuando disminuye o cuando tenemos niveles inferiores a 60 miligramos por decilitro. Ok, una hipoglucemia leve es cuando va de 60 a 50 miligramos por decilitro. Entonces, ¿cuál va a ser el patrón que uno encuentra en la bioquímica? Es que además de la hipoglucemia, que ya hemos dicho es de tipo leve, uno va a encontrar otros marcadores que también nos hacen pensar a nosotros que efectivamente hay un cuadro de insuficiencia hepática. ¿Cuáles son esos otros marcadores o analitos dentro de la evaluación bioquímica? Los siguientes. Hipoalbuminemia, lo cual se encuentra muchas veces en los cuadros de insuficiencia hepática, pero además de eso uno podría encontrar niveles disminuidos de urea y también si es que uno realiza un perfil de coagulación, uno va a encontrar elevación de los tiempos de protrombina y tromboplastina parcial activada, ¿sí? Acuérdense, entonces, insuficiencia hepática, yo encuentro hipoglucemia leve, entre 60 a 50 miligramos por decilitro, y además yo voy a encontrar otros hallazgos de insuficiencia. Por ejemplo, hipoproteinemia por hipoalbuminemia, y además de eso, disminución de los niveles de urea, y por ahí también elevación de los tiempos de coagulación. Cuando yo veo esto, ya estoy pensando en una hipoglucemia por insuficiencia hepática. Por lo tanto, ¿cuáles son las patologías que yo tengo que tener en mente? Puede ser Schaum por 2 sistémico,
lipidosis hepática o un cuadro de fibrosis hepática producto de un proceso inflamatorio previo, ¿verdad? Entonces, considerando esas otras patologías, ¿cuáles vendrían a ser estas pruebas complementarias que uno podría realizar? Bueno, pruebas funcionales. Cuando hablamos de pruebas funcionales, estamos hablando de pruebas que de alguna manera evalúan de manera más específica la función del hígado. Entonces, dentro de estas pruebas funcionales encontraríamos a la medición de ácidos biliares o a la medición también de amonio, ¿sí? ¿Qué otras alternativas tenemos? Lógicamente, la ecografía y la biopsia, por ejemplo, diagnóstico de imágenes y el examen citológico, también sería importante evaluar cuando tenemos pacientes que tienen lipidosis hepática o un cuadro de fibrosis hepática. Entonces, lo que ocurre acá en estos casos, nuevamente, es que la gluconeogénesis, es decir, la formación de glucosa en el hígado a partir de sustratos como alanina, es decir, aminoácidos, así como el lactato, se va a ver disminuida. Y por otro lado, el proceso de glucogenólisis, es decir, la ruptura de glucógeno para obtener glucosa a nivel hepático también se va a ver disminuida. Por otro lado, tenemos los cuadros de sepsis. Nosotros sabemos que los cuadros de sepsis son procesos infecciosos por lo general en los cuales se liberan gran cantidad de endotoxinas. La principal es el lipopolisacárido. Importante recordar que en los cuadros de sepsis las hipoglucemias van a ser moderadas, es decir, pueden ir entre 50 a 40 miligramos por decilitro. ¿Sí? Entre 50 a 40 miligramos por decilitro. ¿Cuál va a ser el mecanismo? Normalmente acá lo que se favorece o se incrementa es el consumo de glucosa. Pero ¿por parte de quién se va a ver incrementado el consumo de glucosa? Debe ser principalmente por elementos celulares, ya sea leucocitos o también pueden ser bacterias. ¿También podremos mencionar eritrocitos? Sí, también podríamos mencionarlo, pero principalmente el consumo de glucosa en estos cuadros se produce a nivel de leucocitos y también a nivel bacteriano, sin mencionar, obviamente, todos los tejidos que se ven afectados. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, los cuadros de sepsis, como cursan con una liberación muy elevada de endotoxinas, estas endotoxinas producen cuadros de hipotensión. Y cuando hay cuadros de hipotensión, normalmente hay menor cantidad o una menor irrigación justamente, es decir, menor llegada de sangre a los tejidos y por lo tanto esos tejidos tienen que consumir mayor cantidad de glucosa. Y por lo tanto eso también favorece la hipoglucemia. Bien, ¿cuál va a ser el patrón en la bioquímica de un paciente que tiene sepsis? Hipoglucemia, ya lo hemos mencionado, pero de tipo moderada, entre 50 a 40, y algo muy interesante, y es que puede haber hiperbilirrubinemia. Y esta hiperbilirrubinemia se produce por aumento de bilirrubina directa. Ahora vamos a explicar un poco. Bueno, en general, pues, en los procesos septicémicos hay aumento del consumo de glucosa por leucocitos, pero también por células bacterianas. Aquí quería llegar con esta hiperbilirrubinemia. Lo que pasa es que muchas veces, dentro de un proceso de septicemia, no solo hay liberación de endotoxinas, sino también de moléculas proinflamatorias. Una de ellas es el TNF-alfa. En general, recuerden, moléculas proinflamatorias. ¿Qué es lo que ocurre? Estas moléculas proinflamatorias también pueden afectar ciertas estructuras a nivel de los hepatocitos. Y lo que hace estas moléculas proinflamatorias es disminuir la cantidad de proteínas que se encargaban de transportar la bilirrubina directa del hepatocito hacia los canalículos biliares. Entonces podrán ver, ¿no? Que si la bilirrubina directa normalmente tendría que ir a los canalículos biliares para que finalmente llegue al intestino, este proceso se va a ver disminuido. ¿Por qué? Porque las proteínas transportadoras encargadas de este pasaje se van a ver disminuidas. Por lo tanto, esta bilirrubina directa se va a ver acumulada en hepatocitos y finalmente a nivel sanguíneo. Por lo tanto, tengo un cuadro de hiperbilirrubinemia causado por aumento de bilirrubina directa. Este tipo de hiperbilirrubinemia se produce por una alteración llamada colestasis funcional. Es decir, hay acúmulo de bilirrubina directa, pero no por una causa obstructiva, que son principalmente las causas que te producen acumulación de bilis a nivel de las vías biliares, lo que se conoce como colestasis obstructiva. En esos casos no hay proceso obstructivo, sino bien hay una colestasis, sí, pero a nivel funcional. Y son las que se producen en cuadros de sepsis. Si uno quiere complementar el diagnóstico, ok, uno puede ir al hemograma y encontrar que, como hemos hablado anteriormente, en los cuadros de septicemia, el patrón de hemograma vendría a ser el caracterizado por leucopenia, por neutropenia. Entonces, uno habría que ver también en el hemograma para complementar también este diagnóstico. Y por último, el hipoadrenocorticismo, en los cuales esta enfermedad endocrina va a causar niveles de hipoglucemia leve, es decir, entre 60 a 50 miligramos por decilitro. El mecanismo es una disminución de los niveles de cortisol que favorecía normalmente la gluconeogénesis. Entonces, por lo tanto, el efecto del cortisol
en favorecer la gluconeogénesis, es decir, llevar elementos como aminoácidos tipo alanina al hígado para formar glucosa, se va a ver disminuido, justamente porque hay una disminución de cortisol. Por lo tanto, el patrón de la bioquímica sanguínea en estos pacientes vendría a ser el siguiente: una hipoglucemia, pero ya sabemos que es leve, y además, como ya hemos visto, en hipercalcemia malignidad, los cuadros de hipoadrenocorticismo también te producen esa alteración. Entonces, puedo tener hipoglucemia con hipercalcemia. Y además de eso, hemos dicho que hay alteraciones en los electrolitos, principalmente hiponatremia con hipercalemia. Importante recordar, y se había mencionado anteriormente, que el hemograma o el patrón del leucograma característico de un síndrome de Addison es el que está representado por linfocitosis y eosinofilia. Entonces, también tener en cuenta este tipo de alteraciones. Y como pruebas específicas, las que le comentaba, medición inicial de cortisol basal y también medición de cortisol post-estimulación con ACTH. Por último, entonces, el algoritmo diagnóstico vendría a ser el siguiente. Yo confirmo que un paciente tiene hipoglucemia, tiene menos de 60 miligramos por decilitro. Lo primero que tengo que descartar, como en todos los casos, es un error preanalítico. ¿Relacionado a qué cosa? Con el tubo de muestra, por ejemplo. Entonces, una muestra enviada en un tubo de muestra que no es el correcto, ok, se considera como un error preanalítico. Además de eso, les comentaba, ¿no? En el cual una muestra que, además de estar en un tubo de muestra incorrecto, sufre un retraso en el procesamiento. Les mencionaba que aproximadamente dentro de un plazo de 60 minutos hay un consumo aproximadamente de 7 miligramos por decilitro. Entonces también hay que considerar esto. Ok, si es que no es el caso, si es que no hay un error preanalítico, hay que evaluar iatrogenia. Y es que muchas veces los cuadros de hipoglucemia se pueden presentar en pacientes que son diabéticos, es decir, pacientes que tenían hiperglicemia. ¿Qué es lo que ocurre? A veces por error del dueño o error del ajuste de las dosis, uno puede emplear una dosis mayor a la que requiere el paciente. Es decir, uno emplea una dosis muy alta de insulina y por lo tanto ese paciente va a ir al otro extremo. Es decir, un paciente que tenía hiperglicemia, que reciba una dosis muy elevada de insulina, ¿sí? Puede ir a tener un cuadro de hipoglucemia. Entonces, uno tendría que evaluar eso, ¿no? Si el paciente es un paciente con diabetes diagnosticada y que estaba recibiendo insulina y que posterior a la medicación con insulina comenzó a desencadenar estos cuadros de hipoglucemia, ok, probablemente eso se produce por una iatrogenia. Entonces, lo que tenemos que evaluar, ¿qué cosa? Es la dosis, ¿sí?, de la insulina que estamos utilizando, así como la frecuencia también, es decir, la frecuencia de aplicación del fármaco. Si es que ese no es el caso, si es que no hay una probable iatrogenia, ahora sí vamos a evaluar las patologías que hemos estado viendo. Y comenzamos nuevamente. Si la hipoglucemia es de tipo leve, habría que evaluar qué cosa. Si es que es leve, ok. Y además de eso encuentro hipercalcemia, hiponatremia e hipercalemia, probablemente estoy frente a un cuadro de hipoadrenocorticismo. Pero sí, más bien estoy encontrando que además de la hipoglucemia leve, encuentro otros hallazgos que se relacionan con la función netamente hepática, como hipoalbuminemia y tiempos de coagulación alterada, pues probablemente estoy frente a un cuadro de insuficiencia hepática. Por último, si es que estamos frente a un cuadro de hipoglucemia moderada, ¿sí? Normalmente uno que tiene que evaluar justamente la presencia de ciertos marcadores que estarían indicando que hay un proceso de sepsis. Uno de ellos en la bioquímica habíamos visto los cuadros de hiperbilirrubinemia en el contexto de una colestasis funcional, que así se le denomina, es decir, una hiperbilirrubinemia causada por aumento de bilirrubina directa. Y además podemos revisar también si es que existe efectivamente un patrón de leucograma relacionado con un proceso de sepsis, es decir, leucopenia con neutropenia. Si es que en realidad la hipoglucemia finalmente es severa, lo que uno tiene que evaluar es la presencia de marcadores hepáticos de daño y también de inducción, ver si están alterados. Entonces tenemos dos opciones. Si es que esos marcadores de daño hepatocelular o marcadores de inducción están alterados, pues tendría que confirmar o tendría que pensar en algún diagnóstico por imágenes o citología que me confirme qué cosa, que estoy frente a un carcinoma hepatocelular. Si por el contrario no evalúo elevación de marcadores de daño hepatocelular o de inducción, más bien voy a echar mano o voy a prestar más atención a la determinación de otros componentes, como por ejemplo niveles de insulina, ratio insulina, glucosa y también diagnóstico por imágenes y citología. Entonces, encontrar el contexto normalmente de un paciente con insulinoma es el siguiente, ¿no? Un paciente que por lo general tiene signos clínicos variados, pero que es importante recalcar que este paciente ya presenta signos clínicos nerviosos y que además de la hipoglucemia, de manera paralela, presenta cuadros de niveles elevados de insulina. Si uno mide el ratio de insulina-glucosa, normalmente el ratio está por encima del valor de 30. Y además de eso, uno va realizando diagnóstico por imágenes para evidenciar algún proceso o alguna masa a nivel justamente del páncreas.
y normalmente se complementa obviamente con citología o alguna herramienta de este tipo para diagnosticar finalmente un insulinoma. Bien, entonces, como conclusiones podemos tener que efectivamente la hipercalcemia se produce principalmente por linfomas, pero no cualquier tipo de linfoma, sino linfoma de células T, y que por otro lado las hipoglucemias principalmente se producen por cuadros de insulinoma. Hemos visto que para el diagnóstico de las hipercalcemias de malignidad, los elementos más comunes que uno tiene a la mano para hacer el diagnóstico vendría a ser el calcio total, es cierto, pero además de eso, calcio ionizado y también niveles de fósforo. Y para el caso de las hipoglucemias de malignidad, hemos visto que las herramientas que principalmente tenemos a mano es determinar niveles de glucosa, pero también niveles de insulina y en la medida de lo posible determinar el ratio insulina-glucosa. Por último, como ustedes han podido dar cuenta en toda la charla, en realidad el diagnóstico de estos síndromes paraneoplásicos, pero en realidad yo podría decir de en general cualquier patología, no viene dado únicamente por la determinación de uno o dos analitos, sino en realidad es producto de la correlación que tengamos de ciertos analitos de importancia, pero correlacionándolos con otros analitos que también están a disposición. Y no solo correlacionar hallazgos de laboratorio, sino relacionar estos hallazgos con otras herramientas, como por ejemplo diagnóstico por imágenes, citología, etcétera. Y lógicamente, y es algo que les pido, cuando ustedes evalúen los algoritmos, imagínense que no solo están evaluando los analitos que yo les coloco en el algoritmo, sino que ustedes sumen también todos los signos clínicos compatibles con cada tipo de patología. Entonces, los signos clínicos se tienen que sumar siempre, sí o sí, a cualquier algoritmo que ustedes evalúen. Y bien, entonces correlacionar todos estos hallazgos es de vital importancia para el diagnóstico de los síndromes paraneoplásicos y como hemos podido ver el día de hoy para los cuadros de hipercalcemia de malignidad y de hipoglucemia de malignidad. Bien, les quiero agradecer por la atención y bueno, estaré presto a poder responder cualquier duda que puedan tener. Muchas gracias, doctor Cervantes. Excelente ponencia. Muchas gracias. Tenemos aquí algunas preguntas. Primero, el doctor Iván Guevara le pregunta, doctor Miguel, buenas noches. ¿Qué pronóstico tiene un animal, perro o gato, con una hipercalcemia asociada a neoplasias? ¿Y qué tiempo de vida tendría este animal? ¿Influye en el pronóstico que la hipercalcemia sea debido a linfomas o adenocarcinoma? Sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sí, y habría que tener varios puntos a considerar. En general, sí, el hecho de tener esta hipercalcemia de malignidad sí puede repercutir en el pronóstico. Se ha visto que muchas veces los pacientes que tienen hipercalcemia de malignidad pueden tener tiempos de vida media menor a 6 meses, ¿sí? Tiempos muy cortos, tiempos muy cortos. ¿Cuál es el problema o cuál vendría a ser una herramienta que uno puede considerar para considerarlo como factor pronóstico? Y es decir, ¿cómo saber si es que el paciente probablemente tenga un tiempo de vida media corto o prolongado? Muchas veces en los cuadros de hipercalcemia de malignidad, esto creo que aún no lo he mencionado, pero se realiza el famoso producto. Es decir, se realiza una multiplicación entre los niveles de calcio con los niveles de fósforo. Y se ha visto que por lo general en los pacientes que tienen hipercalcemia de malignidad, si que este producto, es decir, si es que el resultado de multiplicar calcio con fósforo supera los 70 miligramos por decilitro, este hallazgo se relaciona con un evento llamado mineralización. Es decir, hay mineralización a llegada de ciertos elementos a tejidos como el pulmón o a nivel renal o incluso a nivel cardíaco. Entonces, cuando esto ocurre, por lo general, los tiempos de vida media son muy, muy cortos, como le comento, menos de 6 meses. ¿Por qué? Porque el hallazgo, la lesión principal, vendría a ser justamente el proceso de mineralización. Ahora, si es que el tiempo de vida media podría estar relacionado con el linfoma, lógicamente que sí. ¿Por qué? Porque muchas veces, además de las lesiones que pueden ser causadas por la hipercalcemia, hay que considerar los procesos de metástasis producto de los linfomas, es decir, la migración de estas células neoplásicas a células como el pulmón. Entonces, muchas veces las metástasis a este tipo de órganos se relacionan también con un menor tiempo de vida media. Es importante mencionar que el hecho de encontrar a un paciente que tenga ya diagnosticada, con los pasos que hemos visto el día de hoy, hipercalcemia de malignidad, saber que es un paciente que tiene un linfoma de células T, un subestadio B, normalmente es un paciente que, por lo tanto, la quimioterapia no va a tener un muy buen efecto en ese tipo de pacientes, aplicando por lo general protocolos multidroga como vincristina, doxorubicina o incluso las asparaginases. Bien, doctor, quedó bastante claro. Perfecto.
Otra pregunta que nos hace el mismo doctor Guevara. Doctor, ¿cuál es el por qué se encontró el caso insulina alta y glucosa baja o insulina baja y glucosa baja? ¿En qué caso se dieron esta variación de concentraciones? Disculpe, me perdí en esa parte. Ah, ok. Lo que comentábamos es lo siguiente, ¿no? Cuando uno hace el diagnóstico de insulinoma, además de la hipoglucemia, que está claro que tiene que estar, obviamente, normalmente lo que uno hace es medir los niveles de insulina a la par en la que uno hace la determinación de niveles de glucosa. Entonces, el cuadro de insulinoma es compatible usualmente cuando la hipoglucemia se está produciendo al mismo momento de un cuadro en el cual la insulina se encuentra elevada. Es decir, encontrar hipoglucemia e hiperinsulinemia al mismo tiempo es muy característico de un paciente con insulinoma. ¿Por qué hablábamos de esto? Porque también existe lo que llamamos el ratio insulina-glucosa. Y este ratio lo que trata de evaluar es el feedback negativo de la insulina. Hemos visto que normalmente la insulina tiene efectos de disminuir la glucosa en sangre, ¿sí? Es el efecto que normalmente hace la insulina. Por lo tanto, cuando ya hay un cuadro de hipoglucemia, de manera fisiológica, la insulina no debería estar elevada, sino que más bien debería estar disminuida y otras moléculas llamadas moléculas contrarregulatorias como el glucagón, cortisol o adrenalina, estas sí comienzan a aumentar. Entonces, de manera normal, si un paciente tiene hipoglucemia, lo esperado es que los niveles de insulina ya comiencen a disminuir. Pero en un paciente con insulinoma, más bien, el cuadro de hipoglucemia es concurrente con un nivel elevado de insulina. Y por lo tanto el ratio se ve afectado, ¿no? Les mencionaba un ratio mayor de 30. Perfecto, doctor. Bueno, aquí no veo más preguntas. Ya, aquí otra pregunta de la doctora Elizabeth Quispe. Bueno, nos dice, bueno, agradeciendo y diciendo excelente ponencia. Por Muchas favor, gracias. ¿alguna bibliografía nos podría recomendar para profundizar más en el tema? Muchas gracias. Sí, sí, mil disculpas con Elizabeth, ella, bueno, habíamos ya conversado anteriormente, se me pasó con lo que es la bibliografía, se lo voy a enviar en todo caso por interno para que pueda ser enviado por correos. Hay dos artículos principalmente que evalúan estos procesos, pero no desde el punto de vista únicamente de síndrome paraneoplásico, sino que también considera otras herramientas para poder discernir con las otras alteraciones que también te producen, ya sea hipercalcemia o hipoglucemia. Mil disculpas que les tengo pendiente el tema de la bibliografía, ¿sí? Que ya lo habíamos coordinado, pero bueno, ya les estaré pasando por interno la bibliografía. De todas maneras, de manera general, ¿no? Si es que alguien quiere consultar algunos textos, en general yo les recomendaría el libro del autor, bueno, el libro de Stockham, que es el libro de bioquímica clínica, bueno, que en general no habla únicamente de bioquímica, sino también habla de hematología, uroanálisis, etcétera, incluso evaluación de líquidos, es decir, de fusiones. Así que también es una muy buena opción, ¿no? Libro de bioquímica clínica de Stockham, los cuales muchos de los chicos que están llevando los cursos ahora probablemente conozcan bien. Muchas gracias, doctor. No hay más preguntas. Aquí hay otra pregunta del doctor Isaac Pérez. Él pregunta, ¿se puede encontrar hipercalcemia en tumores de glándulas perianales? Qué interesante. Sí, aunque en realidad hemos mencionado el adenocarcinoma de sacos anales, muchas veces los adenomas de glándulas perianales podrían de alguna manera ejercer cuadros de hipercalcemia. Ahora, habría que ver realmente cuál es el mecanismo. Es decir, en los cuadros de hipercalcemia de malignidad hemos dicho que se producen por neoplasias ya sea linfoides o neoplasias de origen epitelial. Por lo tanto, los adenomas de glándulas perianales, al ser de origen epitelial, de alguna manera podrían tener capacidad de producir hipercalcemia. Sin embargo, eso no está totalmente descrito como una neoplasia que produzca esta PTHRP que hemos mencionado bastante. No, no está de todo claro. Pero lo que sí podría estar con mayor seguridad establecido es de que muchas veces en los adenomas de glándulas perianales ocurren procesos inflamatorios crónicos. Y como hemos mencionado, los procesos inflamatorios crónicos cursan también con niveles elevados de vitamina D endógena. ¿Por qué? Porque en el proceso inflamatorio crónico hay grandes cantidades de macrófagos. Como saben, los macrófagos, principalmente los M1, son los que se acercan a los sitios de crecimiento tumoral, entre ellos, por ejemplo, los adenomas de glándulas perianales. Entonces, el proceso inflamatorio crónico que acompaña usualmente a un adenoma de glándulas perianales
puede favorecer los cuadros de hipercalcemia. ¿Por qué? Justamente por un aumento de la síntesis de vitamina D por parte de los macrófagos. Les mencionaba que los macrófagos tenían presente la enzima 1-alfa hidroxilasa, que normalmente permitía la activación completa de la vitamina D, ¿no? Entonces puede ser por ese mecanismo. Excelente, doctor. Muy bien. Bueno, ya llegando al final del cronograma, bueno, acá la gente, los participantes le preguntan. Uno más va a preguntar, me parece. A ver. Bueno, le damos un minutito. Sí, no hay problema, no hay problema. Ya, ahí está, nos dice. Gianni Cruz nos dice, le pregunta, mi pregunta es, ¿qué tan eficiente es la insulina humana en el tratamiento de perros diabéticos? Bueno, en realidad habría que tener cuidado, ¿no? Porque muchas veces no hay una homología muy cercana, y eso sobre todo puede ser en pacientes caninos o felinos, a la insulina humana. Entonces, habría que tener en cuenta que en algunos casos, si es que no hay respuesta a la insulina, puede ser por dos eventos, ¿no? Las famosas, los eventos inmunomediados, en los cuales hay reacciones de anticuerpos principalmente contra la insulina, y finalmente no hay justamente efectos de disminución de glucosa. Ahora, en realidad, hay algunos artículos, es cierto, en los cuales utilizan de ambos tipos. No está del todo claro en realidad. Yo diría que para pacientes felinos esto es aún más complicado, ya que normalmente los porcentajes o el grado de homología frente a cualquier elemento de origen humano es mayor, es decir, la diversidad es mayor, sobre todo en pacientes felinos, y por lo tanto puede haber ciertos riesgos en los cuales no haya realmente eficacia tras utilizar insulina humana en pacientes veterinarios. Habría que considerar eso, ¿no? Normalmente los cuadros en los cuales hay procesos refractarios son los procesos en los cuales voy a encontrar cuadros igual de hiperglicemia, porque obviamente la diabetes no ha sido solucionada, y además voy a encontrar cuadros de hiperproteinemia causados por hiperglobulinemia, ¿sí? Y además a esto podemos agregar cuadros de hipoalbuminemia. Entonces, los cuadros en los cuales hay algún proceso refractario a la insulina de distinto origen, principalmente de origen humano, puede ser caracterizado por lo que les comento, ¿no? Hiperglucemia, y además de eso, hiperproteinemia, caracterizado por hiperglobulinemia y además hipoalbuminemia. Entonces, habría que considerar esto en estos pacientes, ¿no? Pero, bueno, habría que ver si es que realmente hay un porcentaje exacto que haya evaluado al menos la eficacia de estas moléculas de origen humano en pacientes veterinarios, ¿no? Pero probablemente ocurra lo mismo que ocurra con la eritropoyetina de uso veterinario, que en realidad es de origen humano, los cuales no tiene efectividad en todos los casos, y en estos casos también ocurren las anemias hemolíticas inmunomediadas, ¿no? Producto de esta homología muy escasa entre la molécula de origen humano con la de origen animal. Excelente, doctor. Bien, bueno, ya terminando con el día de hoy con la ponencia, agradecemos al doctor Miguel Cervantes por habernos brindado esta maravillosa ponencia el día de hoy. Y en reconocimiento a ello, le estaremos brindando una constancia a nombre de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en los próximos días. Muchas Bien, gracias, muchas gracias. nada. Doctor, ¿podría dejar de compartir su pantalla? Sí, claro. Sí, antes de finalizar, vamos a invitar a todos, bueno, los que puedan, activar sus cámaras para hacer una captura de pantalla grupal. Listo. Listo, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes, gracias a todos por la participación y bueno, por la oportunidad de ser parte de esta jornada de charlas que la verdad que están muy interesantes, y así que, bueno, a continuar el día de mañana y el domingo con las charlas que se vienen. Gracias a todos por la oportunidad y por la participación en esta charla. Gracias, doctor. Listo. Bueno, un minutito. Listo. Bueno, con esto hemos finalizado el evento del día de hoy y les invitamos a seguir al TAC en todas sus redes, en Facebook, en Instagram y en el canal YouTube, como se ve en la pantalla, para que estén al día con el cronograma de charlas y puedan ver los videos que estaremos publicando en los próximos días.
Siguiente. El día de mañana, vamos a seguir con la jornada y vamos a tener estas charlas que ven en pantalla con el doctor Montoya, con el doctor Vázquez, con el doctor Canales y con el doctor, no veo ahí, Frank Peredo. Bueno, siguiente. Listo. Antes de, a ver, ya antes de irnos, vamos a hacer el sorteo. ¿Pueden esperar, por favor, 2 minutitos para que se realice el sorteo que viene de parte de Representaciones Durán? Ahí vamos a sortear. Ya. Y ahí está la ganadora del sorteo, Yulisa Iquiapasa. ¿Se puede escribir al chat? Ahí está. Genial. Listo, Yulisa. El TAC se comunicará contigo para darte los premios en los próximos días. Listo, felicitaciones, Yulisa. Ya, listo. Bueno, chicos, esto fue todo por hoy. Gracias por asistir. No se olviden mañana de que seguiremos con la jornada. Muchas gracias.